Ya, perfecto, gracias. Vamos a probar hoy día con micrófono a ver cómo resulta. Bueno, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana. Entonces vamos a comenzar esta primera parte de la clase del día de hoy. Como les comenté la semana pasada, vamos a empezar a ver la clasificación de las obligaciones, que es el segundo gran tema de derecho a las obligaciones y que probablemente nos va a ocupar entonces una gran cantidad del tiempo de este curso, ¿ya? Les subí ya la guía de trabajo para la hora asincrónica de ahora y la hora sincrónica de la tarde, así que ya la tienen a su disposición. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo antes de empezar la clase? Ya, entonces vamos a empezar a grabar. Ahí está. Bueno, el día de hoy entonces vamos a comenzar a ver la clasificación de las obligaciones. Si ustedes se fijan, perdón, a ver, ahí está. Acá nosotros encontramos varias formas de clasificar las obligaciones, ¿ya? Esto es muy similar a lo que pasaba cuando estábamos revisando negocios jurídicos el año pasado, y esto significa que las clasificaciones, los criterios de clasificación que encontramos acá no son excluyentes porque se determinan de acuerdo a criterios distintos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé si han revisado todavía la guía, pero si en la guía se les pregunta, por ejemplo, qué sé yo, diga características de tal obligación, ustedes lo que deberían empezar a hacer es revisar categoría por categoría o clasificación por clasificación. Por ejemplo, la obligación es contractual o extracontractual, pero además puede ser civil o natural. O a lo mejor puede ser también de sujeto simple o de sujeto múltiple, solidaria, mancomunada, etcétera. Ya, o sea, una misma clasificación, una misma obligación, perdón, puede admitir entonces distintas características de acuerdo a cómo se la clasifique en base a este esquema que está acá, ¿ya? Obviamente hay muchas otras clasificaciones. Estas son las tradicionales. Ustedes probablemente en otros textos van a encontrar otras adicionales, van surgiendo nuevas. Por ejemplo, aquí se ve la obligación, la clasificación de obligaciones de medio de resultado, pero es una clasificación que evidentemente no está en el código, sino que se recogió, por ejemplo, de la doctrina francesa. Entonces, cada vez se van agregando más tipos o formas de clasificar las obligaciones, ¿ya? Comentarios que tengan hasta ahora. Bueno, vamos a ver entonces en la mañana, o sea, la idea es revisar en la mañana las obligaciones civiles naturales y luego en la tarde la clasificación de las obligaciones según el objeto, ¿ya? Partamos entonces por la distinción entre las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Bueno, por supuesto hay una según el origen, esto lo vamos a volver a reiterar más adelante cuando veamos los estatutos, ¿cierto? Las obligaciones pueden clasificarse en contractuales y extracontractuales según la fuente, lo que vimos en la clase pasada. Será contractual si proviene del contrato, ¿cierto? Y será extracontractual si proviene de un hecho que no tiene por fuente un contrato, ¿ya? O una convención creadora de derechos. Y esto va a determinar, pero esto lo vamos a ver cuando veamos más adelante los efectos de las obligaciones, que los estatutos jurídicos son distintos. Por ejemplo, para las obligaciones contractuales se tiene un determinado plazo de prescripción o los daños indemnizables son ciertos daños indemnizables, etc. En cambio, en el caso de las obligaciones extracontractuales, el estatuto es el estatuto jurídico de la responsabilidad extracontractual. Entonces aquí el plazo va a ser distinto. Ya no son 5 años como en la contractual, por ejemplo, sino que serán 4, ¿ya? Pero bueno, eso lo vamos a volver a revisar más adelante cuando veamos efectos de las obligaciones. Pero sí me gustaría que nos concentremos en la mañana en la clasificación de las obligaciones según la eficacia, ¿ya? Y nosotros sabemos que las obligaciones se dividen en civiles y naturales. Entonces, no sé si alguien nos puede recordar cuáles son las obligaciones civiles y cuáles son las obligaciones naturales. Esto lo vimos el año pasado. Yo, profe, me acuerdo. Paula, a ver, cuéntanos. Recuerdo que, bueno, que usted decía primero de que las civiles eran la regla general y las naturales la excepción. Por lo tanto, Ajá, las civiles son los que había acción y excepción, es decir, ¿ya? de que me daban derecho a pedir y también a quedarme con lo que me daban, y las naturales eran las que solo me daban excepción, es decir, de que no eran exigibles. Si es que a mí me pagaban, yo me podía quedar con lo pagado. Perfecto, súper bien la explicación de la Paula. Paula, cuando tú dices me dan, ¿quién eres tú? Así ¿Qué como en un contrato. es que no tiene por qué ser un contrato, pero cuando tú dices me dan, ¿tú en qué papel te estás poniendo?
En el papel del acreedor. Del acreedor, exactamente. La Paula nos ha señalado dos cosas importantes. Primero, los conceptos, ¿cierto? La obligación civil es aquella que da al acreedor, ¿cierto?, el derecho de exigir su cumplimiento y además de retener lo que se le dio o pagó en razón de ella, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo le debo a la Paula 1.000.000 de pesos y la obligación es civil, y si yo no le pago a la Paula tiene acción, o sea, me puede pedir que yo le pague, me puede exigir el cumplimiento, ¿ya? Y además tiene derecho a la excepción, es decir, a retener lo que yo le pagué. Entonces, si yo no le pagué, la Paula tiene derecho a exigirme su cumplimiento. Y si yo le pagué, la Paula tiene derecho a quedarse con lo que yo le pagué, ¿ya? O sea, la obligación civil es causa suficiente del pago, ¿ya? Yo no tengo derecho a pedirle que me lo devuelva, ¿ya? En el caso de la obligación natural, como bien dice la Paula, el acreedor tiene derecho solo a retener lo que se le pagó, o sea, solamente tiene la excepción para quedarse, pero no tiene la acción para pedir. Eso significa que en la obligación natural, ¿cierto? Si yo no le pago el 1.000.000 de pesos a la Paula no me puede pedir que lo pague, no me puede demandar. Pero si yo le pagué esa obligación, le pagué el 1.000.000 de pesos, la Paula se puede quedar con el 1.000.000 de pesos. Es decir, la obligación natural también es causa suficiente del pago. ¿Dudas hasta acá o comentarios? Profe, ¿Sí? ¿puede repetir lo de la acción y la retención? Lo que pasa es que no me queda muy claro esa parte. Ya. Vamos, por ejemplo, a ver, yo te compré a ti un computador por 200.000 pesos. ¿Ya? Yo soy la compradora, por lo tanto, yo soy deudora de 200.000, ¿cierto? Y tú eres acreedora de 200.000, ¿verdad? ¿Sí? Y tú al revés eres deudora de entregarme el computador, ¿cierto? Y yo soy acreedora del computador, ¿verdad? Ya. También eso es bueno que lo recordemos, que en los contratos bilaterales hay dos obligaciones, ¿ya? Entonces puede ser, por ejemplo, que una de ellas sea civil y la otra sea natural. Eso puede pasar, ¿ya? Concentrémonos en la obligación del pago de dinero, ¿ya? Yo soy tu deudora, te debo 200.000, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, ya. Entonces, vamos a inventar que la obligación es civil, ¿ya? Ahora, ojo, la Paula nos dijo hace un ratito, muy correctamente, que lo normal es que la obligación sea civil. O sea, si nadie dice nada, si la ley no dice nada, la obligación va a ser civil, ¿ya? Para que la obligación sea natural, la ley tiene que establecer una causal de obligación natural. Vamos a ver cuáles son, ¿ya? Vamos a ver cuáles son. Entonces, vamos en condiciones normales, Saray. Si yo no te pago los 200.000, ¿me puedes exigir su cumplimiento? Sí, ¿En condiciones normales? sí. Sí, ¿verdad? Porque dijimos que lo normal es que la obligación es civil, ¿ya? Ujú. Si yo no te pago, la Saray me puede pedir los 200.000 pesos, me puede demandar, ¿ya? Y además, obviamente las obligaciones civiles son más perfectas que las naturales, o sea, me dan más herramientas que las naturales. Entonces, si yo no le pago, la Saray puede exigirme el cumplimiento forzado. Pero si yo le pagué voluntariamente, la Saray se puede quedar con esos 200.000 pesos. ¿Se entiende, Saray? Sí, ahora ¿Sí? sí. ¿Sí o más o menos? No, sí, ahora sí, sí lo Sí, entendí. Lo que ya pasa es queda. que como que me causa duda cómo, por ejemplo, en el mismo ejemplo, cómo sería la natural. El mismo ejemplo, por ejemplo, Sí. ya que usted me paga Ujú. 200.000, ¿y cómo sería ahí el derecho de retención? Ya, ya, la civil la entendimos todos, ¿verdad? Ya. Ujú. Vamos a la natural. Vamos a inventar que yo te debo 200.000, pero que mi obligación es natural. ¿Ya? Por ahora te voy a decir, por ejemplo, si yo soy menor adulto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Te acuerdas del año pasado que dije, lo vamos a volver a ver ahora, obviamente, pero el año pasado nosotros vimos que los actos de los menores adultos generan obligaciones naturales, no sé si se acuerdan. Sí. Ya, vamos a obviamente recordarlo ahora, pero solamente para explicar el ejemplo. Vamos a inventar que yo soy menor adulta, o sea, tengo 16 años. ¿Ya? Mi obligación no es una obligación civil. Yo te dije, te compro el computador, tú me dijiste, ok, y yo te debo 200.000, pero yo soy menor adulta. Tú no me puedes pedir el pago
si yo no quiero pagarte? No tienes acción, ¿ya? Pero si yo te pagué, vamos a inventar que soy buena persona y te pagué, tú te puedes quedar con esos 200.000. Yo no puedo pedírtelos de vuelta. ¿Se entiende Ya, o sí, no? ahí sí entendí. Pero si quedó más o menos, me lo dice y lo volvemos a explicar. La idea es que esta es una materia que siempre se pregunta por si acaso, en todos lados. Lo pregunto yo siempre y en el examen de grado se vuelve a preguntar. Entonces, por favor, cualquier duda, resolvámosla al tiro. ¿Ya? ¿Alguien le quedó alguna duda de esto, de la distinción entre obligación civil y natural? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Entonces, la clasificación, perdón, las obligaciones civiles o naturales, aquí la distinción es según la eficacia. ¿Cuántas herramientas se le dan al acreedor? ¿Cierto? Ojo, que las obligaciones civiles son las que dan derecho para exigir el cumplimiento. Como el código lo dice, civiles son las que dan derecho para exigir el cumplimiento, pero hay que agregarle algo, ¿cierto? Y también para retener lo que se pagó en razón de ella, ¿ya? Porque es más perfecta que la natural. Entonces, resumen, la acción civil me da acción para exigir el cumplimiento más excepción para retener lo que se pagó. Y la natural me da solo excepción para retener lo que se pagó. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya. Dice el 1470, en la norma que nos define y nos da un catálogo de obligaciones naturales es el 1470, que les recomiendo aprendérselo súper bien. ¿Ya? Dice, las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir el cumplimiento y naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado pagado en razón de ellas. ¿Ya? Y luego el 1470 nos dice lo siguiente, dice, tales son. Nos va a dar ahora una lista de obligaciones naturales. ¿Ya? Que son básicamente 4 causales que vamos a revisar nosotros el día de hoy, ¿ya? Se discute, lo vamos a ver al final de la clase, ¿cierto? Si es que solo son estas 4 o bien hay más, ¿ya? Y probablemente algunos de ustedes se acuerden ya de algunas del año pasado que a lo mejor alguien diga, aquí hay otra obligación natural. Seguramente alguien se está acordando en este momento y que sería bueno que nos lo recuerde cuando veamos la eventual taxatividad entonces del 1470. Ya. Entonces, la obligación natural, ¿cierto? Porque eso es básicamente lo que vamos a revisar a continuación. Ya sabemos que la obligación civil nos dan estas dos herramientas. Se encuentra, algunos dicen, entre el límite entre la obligación moral, ¿cierto? Y una obligación civil. Porque yo si quiero pago, ¿cierto? Pero una vez que pagué, no puedo pedir de vuelta. Entonces, claro, algunos dicen que está en la mitad entre el deber moral y la obligación civil, ¿verdad? Pero lo cierto es que la obligación natural es una verdadera obligación, es una obligación jurídica, no un deber moral propiamente tal, porque no queda o sea, tiene sujeto determinado, es verdad que no se puede exigir el cumplimiento, pero aquí hay una causa suficiente para el pago, ¿ya? De hecho, si ustedes se acuerdan, el año pasado, cuando revisamos el error de derecho, ¿cierto? Y revisamos el pago de lo no debido, dijimos que el pago de lo no debido procede cuando se está pagando una obligación que no existe, pero cuando no existe ninguna obligación, porque si lo que hay es una obligación natural, el pago es debido, ¿cierto? Y no se puede volver a pedir lo que se pagó en razón en el cumplimiento de esa obligación natural. Comentarios que tengan hasta ahora. Profesora, yo no entendí cuando dijo como que la obligación natural es una real obligación. No entendí la justificación. Claro, lo que pasa es que la obligación natural, en este caso, el legislador de partida está estableciendo la fuerza obligatoria de la obligación natural. No es que una obligación como ir a misa, por ejemplo, o como dar, no sé, limosna a una persona de la calle. Tú estás obligado. Lo que pasa es que no te pueden pedir el cumplimiento, pero la obligación la mantienes igual. No sé si por ahí se explica mejor.
Sí, entendí. Gracias, ¿Sí? profe. Por ejemplo, si tú le das no sé, po, a un señor que está sin techo y tú le das, no sé, po, una suma de dinero, es una liberalidad, un acto gratuito. En cambio, cuando tú estás pagando una obligación natural, no es un acto gratuito, no es una liberalidad, tú estás cumpliendo con lo que tenías que hacer. ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Comentarios? ¿Otros comentarios? Profe, ¿Sí? disculpe, otro ejemplo de la acción natural, de la obligación natural, perdón. Las vamos a ver ahora. Ya, bacán. Sí, ahora vamos a ver los casos de obligaciones naturales. ¿Ya? Entonces ya tenemos claro más o menos el concepto, ¿cierto? Vamos a revisar entonces cuáles son las obligaciones naturales. Y básicamente se encuentran, como les decía, en el 1470, ¿ya? Como bien nos explicó la Paula, la obligación natural es excepcional y por lo tanto, si son normas de excepción, requieren de una interpretación restrictiva. Eso significa que si la ley no dice que la obligación natural o no establece el efecto de la obligación natural, va a ser siempre una obligación civil, ¿ya? ¿Cuáles son? Bueno, tenemos nosotros el 1470. Vamos a revisar ahora este catálogo, ¿ya? Dice, número 1, tales son 2 puntos. 1, las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo incapaces de obligarse según las leyes como los menores adultos. Después dice, número 2, las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Número 3, las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no sea otorgado en la forma debida. Perdón, se fue para adelante. Y 4, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. ¿Ya? Bruno, ¿estás por ahí? ¿Bruno? Ignacio. ¿Está por ahí Ignacio? Sí, profe, hola. Hola Ignacio, buenos días. ¿Qué te parecen estas 4 causales? ¿Cómo las dividirías tú en 2? ¿Qué tienen en común 2 de ellas y otras 2 tienen otras cosas en común? No sabría decirle, profe. Vuelve a leer la norma si quieres. Tú ya tuviste negocios jurídicos, ¿cierto? Sí, Ya, entonces, seguro que hay 2 que te van a llamar la atención y te van a decir, aquí pasa lo mismo que en la otra causal. Hay 2 en que pasa lo mismo, que tienen un mismo origen. no, Si profe, quieres, no. ¿puedes leerlo en voz alta de nuevo, por favor? ¿Todo el artículo? No, solamente los 4 numerales. Ya. Primero, las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos. Ya, aquí, Segundo, Ignacio, ¿qué problema tenemos aquí? falta de capacidad. ¿Y eso nos conduce a qué? A... Ay, ¿Cuál no es me la acuerdo cómo sanción se para la llama. falta de capacidad? ¿Nulidad relativa? ¿Nulidad Ya, absoluta? nulidad. Ya, está bien, nulidad relativa, pero dejemos nulidad. Vamos a la segunda. ¿Cómo dice? Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. ¿Hay un problema en el origen de la obligación? No. No. Vamos a la tercera. Las que proceden de actos que faltan las solemnidades de la ley que exige que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no se ha otorgado la forma de vida. ¿Qué pasó aquí? ¿Hay problema en el origen de la obligación? ¿A qué nos conduce? A nulidad. A nulidad. ¿Y la cuarta? Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba, para que no pueda Ya. pedirse la restitución, Ah, no, de hasta ahí, virtud. stop. No, stop. Ah, ya. Entonces, ¿cuáles serían los 2 grupos? Aquellas que tienen problemas en su origen y aquellas que no. Ya, O las que aquellas a las que entonces se les da nulidad. ya, sería la 1 y la 3 y la 2 y la 4, ¿verdad? Sí. Efectivamente, entonces nosotros vamos a clasificar
las obligaciones naturales, al menos el catálogo de 1470 en dos, ¿cierto? Primero, obligaciones que son civiles, nulas y rescindibles, o sea, en este caso hay un problema de nulidad, nulas y rescindibles, aquí lo que dijo Ignacio, claro, habló de nulidad absoluta o relativa, ¿cierto? Vamos a mantener esa nomenclatura por lo menos por acá. Y luego las obligaciones civiles degeneradas o desvirtuadas, que son obligaciones que no tuvieron un problema, un vicio en su origen, nacieron como civiles, ¿cierto? Algo pasó en el camino que se transformó en naturales, particularmente la prescripción o la falta de prueba, ¿verdad? Pero esa sería la diferencia entre los dos grupos. ¿Dudas? ¿No? Profe, ¿Sí? no sé si entendí bien. A ver, ¿Ya? el primer grupo son las que tienen problemas como de algún requisito o de algo que se dio. Y la otra son que, por ejemplo, ya terminó. No se han extinguido porque la obligación no está vigente, ¿cierto? Porque si tú pagas la obligación se extingue por el pago, ¿ya? Entonces estamos hablando de la obligación natural obviamente existe, es decir, nadie la ha pagado aún. Pero el segundo grupo no me quedó muy claro. Sí, por si acaso vamos a ver ahora una por una, ¿ya? Estamos ya, solamente profe. viendo la clasificación, ¿ya? Lo que estamos haciendo es cómo se arman estos dos grupitos, ¿cierto? Un primer grupo, el código acá nos da 4 causales, independiente de que después nosotros podamos decir o no decir que hay más, ¿ya? Pero el catálogo principal e indiscutido son estas 4, ¿ya? Y en 2 de ellas se nota que hay un problema de nulidad. En una, porque hay un problema de falta de capacidad, y nosotros sabemos que la capacidad es un requisito ¿de qué cosa, Sigrid? La capacidad es un requisito... Perdón, ¿ahí se escucha? No, sí, a mí se me quedó pegado. A ti se te quedó pegado. Ya. ¿La capacidad es un requisito de qué tipo? ¿Del negocio jurídico? Ay, se me fue. ¿Alguien le puede recordar a la Sigrid? ¿De existencia? ¿De existencia? De validez. De validez. Ya. Y número 3, aquí dice, hay obligación natural cuando falta una solemnidad. Y la solemnidad es un requisito de... ¿Qué tipo de requisito? De existencia. Si se fijan, en ambos casos tenemos un problema de falta de requisito en negocio jurídico, ¿ya? Y por lo tanto, en ambos casos la obligación en su origen nació con un vicio, ¿ya? En un caso falta de capacidad y en otro caso falta de solemnidad. Pero en los dos casos el problema es un problema de nulidad, porque la obligación nació viciada. ¿Se acuerdan ustedes el año pasado cuando vimos nulidad? Que dijimos que la nulidad es una sanción que procede cuando el negocio jurídico nace viciado, ¿verdad? Y después hay otras ineficacias que proceden cuando el negocio jurídico nace perfecto, pero algo pasa después. Por ejemplo, la terminación en el contrato de arrendamiento, por ejemplo, el divorcio en el caso del matrimonio. Son contratos que nacieron perfectos, pero algo pasó después. En cambio, la nulidad procede cuando hay un problema en el origen, ¿ya? Sigrid, no sé si por ahí se entendió agrupar esas dos. Sí, profe. ¿Sí? Entendí. Súper. Y las otras dos, o sea, la 2 y la 4, lo que tienen en común es que no es un problema de nulidad, no tiene un problema en el origen. La obligación del número 2 es perfecta, solamente que el acreedor se le pasaron los años y nunca cobró la deuda, pero no tuvo ningún problema ni de nulidad ni de nada, ¿ya? Y la 4, no se pudo probar la obligación en un juicio. La obligación de nuevo es perfecta, solamente que el acreedor no pudo probar que tenía ese derecho. ¿Ya? Sigrid, ¿por ahí se entendió? Profe, ahora me quedó totalmente claro, porque esa era la que tenía la duda, la 2 y la 4. Perfecto, ya. Bruno dice que no tiene micrófono. Ya, gracias Bruno por avisar. Ya, ¿hasta aquí vamos claro? Vamos a revisar entonces cada una de estas 4 causales, ¿ya? Esta materia es una de las cosas importantes del curso de obligaciones, ¿ya? Así que por favor, cualquier duda, lo revisamos acá. Vamos a la primera causal. Dice,
caso del artículo 1470, número 1. Las obligaciones contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son sin embargo incapaces de obligarse según las leyes como los menores adultos, ¿ya? Entonces lo que nos está diciendo que las obligaciones que surgen de actos de estos personajes van a ser obligaciones naturales, ¿ya? La primera pregunta es, ¿quiénes están incorporados en este número 1? Lidia, ¿nos puedes ayudar tú? ¿Estás ahí? Sí, profesora. Ya, Lidia, ¿quiénes podrán estar incorporados en este número 1? ¿Te acuerdas tú cómo se clasificaban los incapaces? Sí, los incapaces relativos y estaban los incapaces absolutos, si no me equivoco. Ya, incapaces relativos e incapaces absolutos. ¿Podrán los incapaces absolutos o los actos de los incapaces absolutos dar origen a una obligación natural, Lidia? No, ¿Por qué no? porque no están como con el juicio suficiente, como dice el artículo, para poder responsabilizarse respecto a sus acciones. Ya, estoy de acuerdo. Efectivamente por eso, pero también ¿por qué? ¿Alguien se acuerda? El año pasado lo vimos. Porque los incapaces absolutos no había dicho creo que no producen obligación natural. Ya, ¿y civil? Tampoco. Tampoco, po, ¿verdad? Efectivamente, esa es la diferencia. Los incapaces absolutos las sacamos del 1 al tiro. Primero por lo que dice Lidia, dice, tenían suficiente juicio y discernimiento, ¿ya? Pero sobre todo, más que por eso, porque los actos de los absolutamente incapaces no producen ningún tipo de obligación, ni civil ni natural, ¿ya? No es solo por lo del suficiente juicio y discernimiento, porque dentro de los incapaces absolutos, es verdad que está el demente en que se cumple eso, ¿cierto? Pero está también el sordo mudo que no puede darse a entender claramente. Y en ese caso el problema no es un problema de suficiente juicio y discernimiento, sino que es un problema de que no puede expresar su voluntad, ¿ya? Entonces efectivamente vamos a sacar de aquí, fuera, los incapaces absolutos. Lidia, ¿quién nos queda? Entonces, Los incapaces relativos. ya, ¿quiénes son incapaces relativos, Lidia? ¿Te Queda- acuerdas? Entendí. ¿Aló? Sí, Los... ¿Se escucha? sí, escucho bien. Ahí como que se cortó. A ver, sí, parece que ahí se cortó. A ver, Mabel, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Ya, Mabel, ¿quiénes son incapaces relativos? Sí, la verdad es que no me acuerdo, profesora. ¿No te acuerdas? Los menores adultos. Los O menores sea, sé que adultos. los menores adultos son incapaces relativos porque usted mismo lo acaba de decir también. Ujú, ya, Pero respecto ¿alguien de los más? otros, no estoy segura si los disipadores también eran relativos. Y eso Disipadores con un tenía duda. apellido, ¿o no? Ah, No cualquier disipador, sino que un disipador con un apellido. sí, era Por sentencia judicial. Interdicto, sí, exactamente. disipador interdicto. Exactamente, y aquí lo diferenciamos de la incapacidad del demente, ¿cierto? Que no requiere interdicción. Entonces, como bien nos dice Mabel, dentro de los incapaces relativos está el menor adulto y el disipador interdicto, ¿ya? Mabel, ¿cuál de esos dos estamos seguros que está en el número 1? El menores adultos, ¿Por qué? porque el mismo artículo lo dice. Porque el mismo artículo lo dice, ¿verdad? Y el disipador interdicto estará aquí, dará origen sus actos a una obligación natural o no. ¿Qué crees tú? Que sí, ¿Por qué? porque es un incapaz relativo, entonces debería dar origen a una obligación natural quizás, pero no una obligación civil. ¿Ya? ¿Algún otro argumento que puedas ver tú en la norma? Es discutido, por eso puede ser sí o no, ¿cierto? Si tú ves la norma, ¿algún otro argumento que puedas decir para decir sí, aquí están? Puede ser porque son
No tienen suficiente juicio y discernimiento. Discernimiento. Es que su juicio no está completamente nublado, pero en realidad es que algo que diga como exactamente la norma no lo alcanzo como... Ya, es que Pero, ahí, O sea, dice que no tienen teniendo suficiente juicio. O sea, ya, habla de eso. ¿quién habló antes de la ¿podría Mabel? repetir Que no yo, alcancé a ver, o no? que no veo. Ah, la Sigrid, ya. Pero ahí Podría está ser ahí que está la porque cosa, tienen ¿ya? intervalos de lucidez. Ya, es que ahí está el punto, porque cuando la norma dice las personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, esa expresión nos sirve para decir que sí y que no, ¿ya? Porque efectivamente algunos dicen que no está en el 1470, ¿verdad? Porque no tienen suficiente juicio y discernimiento. Entonces no podría caber en el 1470 número 1. Y otros dicen, lo que dice la Mabel es que, mira, la verdad es que estas personas tienen juicio y discernimiento, ¿ya? O sea, no es tan grave su situación. ¿Algún otro argumento de la norma? Profe, ¿Sí? ¿Valeria? Ah, Sí, no, ahí te iba a veo. hablar, pero habló la Paula primero. Ah, ya, es que de repente se me perdón, confunden. lo que le iba a decir es que la norma, bueno, uno de los argumentos que decía de que sí podía estar el disipador era porque decía cómo. Y el cómo era, cuando la norma dice cómo, nos está diciendo que hay algo más. Claro, exactamente. Pues es un ejemplo, ¿cierto? Como los menores adultos y por lo tanto hay alguien más. Y el único otro que nos queda es el disipador interdicto, ¿ya? ¿Algún otro argumento? Bueno, ¿cómo rebatimos ese cómo que nos está diciendo? No recuerdo si fue la Valeria o la Paula, no alcancé a ver. Lo que pasa es que antes, cuando el código se dictó, ¿cierto? Había otro incapaz que afortunadamente ya no existe, ¿cierto? Que es la mujer casada. Entonces, claro, hoy en día, cuando se habla de cómo, el único otro que puede caber bajo el cómo es el disipador interdicto, ¿cierto? Pero antes había otro, que era la mujer casada. Entonces, afortunadamente, esa incapacidad se suprimió, ¿cierto? Y eso podría explicar la palabra cómo. Ya, entonces, resumen, aquí yo les voy a mandar el Power con los argumentos definidos, pero por supuesto están en el Abeliuk, ¿cierto? Perdón, ahí está. Ahí están los argumentos, ¿cierto? Lo mismo que ustedes exactamente han dicho, ¿cierto? En el caso de los incapaces relativos, por supuesto el menor adulto está en el 1470 número 1, pero se discute el disipador interdicto, ¿ya? Precisamente por esta expresión que dice teniendo suficiente juicio y discernimiento, y estas personas, según Abeliuk, no tienen suficiente juicio y discernimiento. Por algo lo declararon interdicto, ¿cierto? Porque manifestaron una absoluta incapacidad de poder controlar los impulsos y andar dilapidando sus bienes. Y el cómo se explicaría entonces por esta mujer casada, ¿cierto? Que antes era incapaz. Y luego está la otra tesis, ¿verdad? Que dice que sí está incluida en el 1470 número 1, porque la palabra cómo, entonces nos daría la alusión a que se trataría de un ejemplo y que el disipador interdicto podría tener, ¿cierto? También espacio de lucidez. Observaciones, comentarios que tengan. Ya, y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Desde cuándo la obligación es natural? Y aquí hay dos posibilidades, ¿cierto? Aquí está. Ay, perdón. ¿Desde cuándo la obligación es natural? Ya, revisemos de nuevo la norma a ver si es que nos da luces. Dice las obligaciones contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes civiles como los menores adultos. ¿Desde cuándo será natural? Desde que se contrajo la obligación. ¿Por qué? Es una posible respuesta. Sí, Sí, pero es todavía lo así. estoy pensando. Mira la norma, léela. Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes como los menores adultos. ¿Y cuál es la palabrita que sirve a tu tesis? Las contraídas. Las contraídas, ¿cierto? Entonces ahí dice, pareciera que está diciendo desde el origen, ¿ya? ¿Alguien podría decir que es desde después?
Hay un argumento que lo deberían recordar del año pasado y otro que lo pueden sacar de el 2375, que se los puse acá abajo. Recuerden que estamos dentro del campo de una obligación que contrajo un sujeto incapaz. ¿Cuál será la otra opción? Desde ¿Una? que se supo que es incapaz, No, ¿o no? Cuando no. dice que no se ha ratificado, porque las obligaciones de los menores adultos pueden ser validadas si son ratificadas por la persona que los representa. Ya, y por lo tanto eso significa que no es desde que están contraídas, porque si fuera desde siempre, ¿verdad? Yo no podría ratificarla, ¿ya? ¿Desde cuándo entonces podría ser natural si no es desde el origen? Desde la ratificación de la persona. No, Entonces, ¿no? desde, recuerden, los actos de los relativamente incapaces nos conducen a ¿qué? Cuando se declara la nulidad. Cuando se declara la nulidad, exactamente, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, el año pasado lo revisamos, que la nulidad produce efectos solo desde que está declarada, ¿ya? Y antes de que se declara la nulidad, el acto produce todos sus efectos, ¿verdad? Entonces, claro, aquí tenemos de nuevo los dos argumentos, ¿cierto? La tesis que postula que la obligación nació como natural, ¿cierto? Y luego la tesis que dice que la obligación nace como civil y adquiere el carácter de natural una vez que se declara la nulidad. ¿Por qué? Porque la nulidad produce efectos solo desde la declaración. ¿Comentarios que tengan sobre esto? ¿Ya? Bueno, lo importante, como dice acá abajo, es la validez del pago y si se puede exigir o no el cumplimiento, ¿ya? Vamos a la segunda causal, ¿ya? Que la segunda que corresponde a las anulables, ¿cierto? Y por lo tanto es la del número 3. Dice, las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no se ha otorgado la forma de vida. Y acá tenemos dos discusiones de nuevo. Primero, ¿a qué clase de actos se refiere? ¿Ya? Y esa es la primera pregunta. ¿A qué tipo de actos se refiere el número 3? Si ustedes se fijan, la obligación de pagar un legado es un acto ¿de qué tipo? Unilateral. Unilateral. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿se refiere solo a los unilaterales o a los unilaterales y bilaterales? O sea, sabemos que el acto, ¿verdad?, tiene que faltarle la solemnidad para que dé origen a una obligación natural. Pero la pregunta es, ¿cualquier acto al cual le falta una solemnidad da origen a una obligación natural o solo los actos unilaterales a los cuales le falta la solemnidad? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Si alguien no la entendió, por favor, que levante la mano. Profe, vendrían siendo los bilaterales y los unilaterales porque dice cómo en el ejemplo y dice los que producen actos a que faltan las solemnidades. Y hay más actos que faltan las solemnidades que no solamente son unilaterales, sino que son de los dos. Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta que no sabemos y que de nuevo hay dos posibles respuestas, ¿ya? O sea, primer requisito, por supuesto, que tiene que ser un acto al cual le falta una solemnidad, ¿ya? La pregunta es precisamente lo que dice Sigrid. Cualquier acto, es decir, tanto bilateral como unilateral, al cual falta una solemnidad, ¿va a dar origen a una obligación natural? Por ejemplo, una compraventa, piensen ustedes. ¿O solamente los actos unilaterales a los cuales falta una solemnidad van a dar origen a una obligación natural? Esa es exactamente la pregunta que tenemos que responder. ¿Dudas respecto de la pregunta? Vamos a la respuesta entonces. Bueno, por supuesto, las respuestas pueden ser dos, ¿cierto? Primero, que solamente se refiere a actos unilaterales y la segunda, pues si la respuesta es que se aplica tanto a actos unilaterales como bilaterales. Argumentos de la norma, a ver si a alguien se le ocurre. La Sigrid adelantó algo que nos puede servir de argumento.
A ver, Bárbara, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Estás ahí, Bárbara? Ya. ¿Qué te parece la norma? Yo ¿Sí? pensaría que se puede pensar como en un sentido amplio, ¿Ya? desde la palabra actos, Exactamente, ¿ya? y ahí O sea, entraría que los actos bilaterales y unilaterales podrían ser abarcados en esta norma, ¿no? exactamente. Ese es un argumento para defender esa tesis. Y en vinculación con lo que la Sigrid dijo una palabrita también clave en el número 3. No sé si la escuchaste. No. ¿Qué ¿No? dijo? Dijo la palabra como, Ah, ¿ya? sí, que dijo que eran ejemplos. Es Era un como, ejemplo, o sea, podrían haber más, es lo que nos decía la Sigrid. sí. ¿Ya? Perfecto. Argumentos para decir que son solo los unilaterales, solo mirando la norma. ¿Alguien se le ocurre? ¿No? Que dice que un testamento y un testamento es un negocio jurídico unilateral. Ya, pero la obligación se refiere al testamento o se refiere a qué? ¿Cuál es la obligación de la que está hablando? Pagar un legado. De pagar el legado, ¿cierto? El testador dice, tú, Sigrid, le tienes que pagar a la Mabel tal cosa. O sea, la obligación es la tuya, ¿ya? Pero por ahí va la cosa, por ahí está, por ahí sí hay un argumento. Recuerden que podemos utilizar las mismas palabras para una tesis y para la otra. Y yo me enfocaría de nuevo en la palabra acto y en la palabra como, para decir que son solo los unilaterales. El cómo que solo da el ejemplo de un acto unilateral y ¿Ya? no de un unilateral. Ya, exactamente. Recuerden que en el mensaje del código se dice que los ejemplos sirven para ilustrar el sentido de las leyes. Esto lo mencionamos también la semana pasada. Entonces, si el ejemplo es un negocio jurídico unilateral, bueno, parecerá ser que está refiriendo solo a los unilaterales. Y la palabra actos, la Bárbara nos dijo, tomémoslo en sentido amplio, que es una tesis, ¿verdad? Pero también alguien podría decir, tomémoslo en sentido restringido. ¿Por qué? Porque cuando el código habla de cuando quiere incorporar a los bilaterales, usualmente habla de actos y contratos, ¿ya? Entonces, ese sería un poco el argumento. Si se fijan, son las mismas expresiones, pero que la podemos utilizar en un sentido o en otro, ¿verdad? Entonces, hay una tesis amplia, que es la tesis de Claro Solar, que efectivamente dice que la palabra acto se está tomando en un sentido amplio, ¿cierto? La palabra como nos da un ejemplo, pero es un ejemplo que puede referirse a un caso concreto, pero no excluye a los otros, ya es decir, la norma no distingue. Pero luego está la tesis restringida, que es la tesis de Alessandro Somarría y la tesis de Fuello, que dice que el código, cuando habla de actos, usualmente se refiere a los actos unilaterales, ¿ya? Y el ejemplo que el código da es un ejemplo de negocio jurídico unilateral. Y por lo tanto, nos está ilustrando acerca de cuál es el sentido de la norma, ¿ya? Ahora, segunda pregunta. Deme un segundo, por favor. ¿Desde cuándo la obligación es natural? ¿Ya? Ah, perdón. Ah, sí, sí estoy hablando con... Parece que se escucha. ¿Se Sí, escucha? se escucha, profe. Es que de repente me aparece un mensaje que estoy muteada. Bueno, ya está. No, no se preocupe. Ya, ustedes me avisan si me ven mover la boca y no se escucha. ¿Desde cuándo la obligación natural? ¿Cuáles serán de nuevo las posibles respuestas? Desde que no tiene la falta de solemnidades y no se ha otorgado en la forma de vida. Entonces eso mismo le daría cabida a que el negocio no esté bien constituido. Y por Ya. eso puede declararse la nulidad. Ya, ¿No? entonces, perdona, ¿quién habló que no alcancé a mirar? Sigrid. Sigrid, disculpa. La Sigrid nos dice entonces desde, en concreto, un momento. ¿Cuál es ese momento?
desde que se contrajo, ¿cierto? Desde que nace. ¿Sí? Porque el problema es un vicio de nulidad desde el inicio. ¿Y la otra posible respuesta cuál es? Por lógica. Desde que se declara la nulidad. Lo mismo, exactamente lo mismo. Desde que se declara la nulidad, la misma discusión que habíamos revisado antes por los mismos argumentos, ¿ya? Por los mismos argumentos. Ya, comentarios que tengan. Profe, Camila, respecto de eso, ¿cuál va a ser ¿ya? la aplicación de la norma? O sea, ¿siempre va a depender de la interpretación que se le dé? Claro, depende totalmente de la interpretación y es súper importante, como veíamos en el número anterior. Aquí son dos casos de nulidad, entonces la discusión es la misma. Porque si tú dices que la obligación nace, a ver, Camila, ¿qué le conviene más al acreedor? ¿Cuál de las dos tesis? ¿La que dice que la obligación es natural desde que nace o desde que se declara la nulidad? Desde que se declara la nulidad. Exactamente, porque antes una obligación ¿de qué tipo? ¿Natural? No, pues. Si Ok. es que, mira, estamos viendo desde cuándo la obligación natural, ¿cierto? Y hay sí, dos pues. posibles respuestas, desde que nace o desde que se declara la nulidad, ¿verdad? Sí. Ya. Al acreedor, ¿cuál de esas dos tesis le conviene más? Desde que se declara la nulidad. Porque antes, ¿cómo sería la obligación? Antes de la declaración de nulidad. Si decimos Civil, desde que civil, obligación civil, ¿cierto? obligación civil, y por lo tanto, si fuera civil antes, el acreedor puede, ¿qué puede hacer? Solicitar el pago. Solicitar el pago, exactamente, puede demandar, ¿ya? Y al revés, al que le conviene la tesis de que la obligación siempre fue natural es al deudor, porque si eso es cierto, significaría que el acreedor no puede pedir la nulidad, perdón, disculpen, no puede pedir el cumplimiento de la obligación nunca, ¿ya? Nunca. ¿Se entendió Ya, ahí la profe, importancia? sí. ¿Sí? Ahí me quedó súper claro. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda que tengan? Y esto vale, esta importancia vale para estas dos causales, para la del número 1 y la del número 3, ¿ya? Porque ambos casos se vinculan precisamente con la nulidad. Bien, ¿otro comentario, duda que tengan? Vamos ahora a las otras dos causales, que son estas obligaciones naturales desvirtuadas, es decir, que fueron civiles y algo pasó en el camino que se transformaron en naturales, ¿ya? Aquí tenemos primero la del 470 número 2 que dice las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción, ¿ya? Lo que pasó acá es que la obligación nace perfecta. Yo le debo, que si yo le compré a la Camila un computador por 1 millón, no hay ningún vicio, somos capaces las dos, es un compraventa bien mueble, o sea, no requiere solemnidad, solamente que yo no le pago el millón a la Camila, ¿ya? Y a la Camila se le pasan 20 años y después de 20 años me quiere cobrar el millón de pesos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, algo pasó en el camino, ¿verdad? Pero, perdón, la obligación nació perfecta, nació como civil. Y acá, si ustedes se fijan, aquí la norma dice la obligación civil extinguida por la prescripción, ¿ya? Técnicamente, si ustedes se fijan, la obligación no muere. La obligación se mantiene. Lo que pasa es que de civil pasa a ser natural. Y esto es importante porque como vamos a revisar al final del curso, la prescripción extintiva no es un modo de extinguir las obligaciones, ¿ya? O sea, nosotros lo vamos a revisar como un modo de extinguir las obligaciones y el código la enumera dentro de las causales de modos de extinguir las obligaciones. Pero si ustedes se fijan, no extingue la obligación, sino que transforma la obligación civil en natural. Y eso significa que lo que extingue es únicamente la acción, ¿ya? La obligación se mantiene vigente, pero la prescripción lo que hace es extinguir la acción para pedir el cumplimiento. ¿Se entendió? ¿O a alguien le quedó alguna duda de eso? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Sí, ya, el mismo caso. Yo le
debo 1.000.000 de pesos a la Camila, y a la Camila pasaron 20 años y me quiere cobrar el 1.000.000 de pesos, ¿ya? El número 2 dice que es obligación natural la obligación civil extinguida por la prescripción, ¿ya? Lo que nos está diciendo el número 2 es que una vez que transcurre o se cumplen los requisitos de la prescripción, la obligación pasa a ser natural. ¿Ya, María Ignacia? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, sí. ¿Sí? María Ignacia, entonces, ¿la prescripción extingue la obligación? La civil y la natural no. Ya, ¿pero extingue la obligación? No. No, po. Solamente hace que se transforme la obligación civil en obligación natural, pero la obligación sigue existiendo para siempre. ¿Se entiende ahí, María Ignacia? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, técnicamente, lo correcto es decir que la prescripción es un modo de extinguir la acción, pero no la obligación, porque la obligación sigue subsistiendo, ¿ya? Aunque, como vamos a revisar al final del curso, el código enuncia la prescripción como un modo de extinguir las obligaciones. Eso técnicamente no es correcto, ¿ya? ¿Dudas? Bueno, entonces acá la discusión que se presenta con este número 2, ¿cierto? Es ¿desde cuándo la obligación es natural? ¿Ya? Nosotros no hemos visto todavía prescripción y por lo tanto aquí les voy a adelantar yo un poco las posibles respuestas, salvo que alguien nos quiera o sepa un poquito más y nos quiera comentar cuáles son las respuestas. Pero esta es una materia que no la vimos en acto jurídico, ¿ya? Entonces, ¿sí? Lo que pasa es que yo tengo una duda respecto a la prescripción, pero de algo que sale en el texto de Abeliuk. Hay una parte que dice que esto que acaba usted de mencionar, como que choca, como que se confunde la obligación natural con la renuncia de la prescripción. Y yo eso no, sí, no lo entendí. Lo vamos a ver a continuación. Es precisamente uno de los argumentos para una de las tesis. ¿Ya? Ya. Ya, entonces, nosotros no hemos visto prescripción extintiva todavía. Ya lo vamos a ver al final de este curso y se vuelve a ver después en Derecho de las Cosas, así que no tienen por qué saberlo. Pero la prescripción, bueno, admite dos modalidades, ¿cierto? La prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva, ¿ya? La prescripción adquisitiva, que la vamos a ver en Derecho de las Cosas o Derechos Reales, es aquella por la cual yo adquiero el dominio de algo, ¿ya? Por ejemplo, yo me encuentro este celular, ¿verdad? Poseo el celular, posesión más tiempo, me hago dueña, ¿ya? En cambio, la prescripción extintiva tiene en común que requiere un transcurso del tiempo, ¿ya? Entonces, la prescripción extintiva es un modo de extinguir las acciones, pero como el código lo define, como extinguir las obligaciones, ¿ya? Que consiste en el transcurso del tiempo más la ausencia, lo que se llama el silencio de la razón jurídica, o sea, que nadie haga nada, ¿ya? Por ejemplo, en el caso planteado, la Camila creo que era, no me cobró, ¿ya? O sea, transcurrió un tiempo, ¿cierto? 5 años, por ejemplo, y la Camila no me cobró, ¿ya? Ella no hizo nada, el acreedor no hizo nada, y yo como deudora tampoco le pagué, ni tampoco le reconocí la deuda, ¿ya? Esa es la prescripción extintiva que vamos a ver, por supuesto, más adelante en detalle. Sí ocurre que la prescripción extintiva, dentro de las normas comunes, o sea, algo que tiene que pasar siempre en cualquier prescripción, tanto adquisitiva como extintiva, es que la prescripción sea alegada. O sea, no es que transcurra nomás el tiempo, listo, y se extinguió el derecho o se adquirió el dominio. Tiene que pasar algo más, hay que alegarla en juicio, ¿ya? Y eso, pero nunca dice el código que tiene que ser declarada. El requisito es que sea alegada, pero no declarada, ¿ya? Entonces, con ese contexto, entonces les voy a comentar que hay dos posturas acá para explicar desde cuándo esta obligación es natural. La primera, ¿cierto? Dice que esta beneficia, por supuesto, beneficia de mejor manera al deudor. Dice, basta con que transcurra el tiempo para alegar la prescripción, ¿ya? Usualmente van a ser 5 años, pero eso lo vamos a ver después.
Entonces basta con que transcurra el tiempo para que la obligación se transforme automáticamente en natural. ¿Ya? Y la otra postura es la postura que dice no basta con el transcurso del tiempo. La prescripción exige transcurso del tiempo, el silencio de la relación jurídica, que es lo que estábamos hablando, que nadie haga nada, pero además requiere que la prescripción sea declarada. ¿Ya? Y por lo tanto, dice esta postura, antes que se declare la prescripción por un tribunal, la obligación va a ser civil. ¿Ya? El argumento, bueno, que el código dice que la prescripción tiene que ser alegada y no puede ser declarada de oficio. El contraargumento, la verdad es que el código nunca habla de que tiene que ser declarada, sino que solo alegada, ¿verdad? Que el deudor la alegue en un juicio, pero no exige que sea declarada. Son un poco los dos argumentos. Y también, lo que preguntaba la Saray, este es un argumento que se circunscribe a esta segunda tesis, es decir, desde que se declara la prescripción. ¿Qué es lo que pasa? Que, como nosotros habíamos revisado, la prescripción requiere, además del transcurso del tiempo, que ninguna de las dos partes, ni el acreedor ni el deudor, hagan algo. ¿Ya? Por ejemplo, el acreedor puede interrumpir la prescripción demandando. Hizo algo, se acabó la prescripción. Pero el deudor también puede hacer algo que puede dificultar la prescripción. Por ejemplo, puede reconocer la deuda dentro de plazo. Decir, por ejemplo, ya, si sé que te debo el millón de pesos, reconocí la deuda y en ese caso ya vuelve a correr un nuevo plazo de prescripción. ¿Ya? También podría ser, ¿cierto? Y esta es la diferencia entre la interrupción de la prescripción por el deudor y la renuncia a la prescripción. ¿Ya? El acto del deudor puede realizarse antes de que se cumpla el plazo o después de que se cumpla el plazo. ¿Ya? Vamos a inventar que la deuda, que el millón de pesos que yo le debo a la Camila, la deuda prescribe en 5 años. ¿Ya? Entonces, Saray, si es que yo pago, yo soy la deudora, ¿cierto? Y me dio pena la Camila. Si yo le pago el millón antes de que transcurra el plazo, ¿hay prescripción, Saray? Yo la pagué antes de que transcurra el plazo. ¿Hay prescripción? No, porque lo pagó antes. Ya, no hay prescripción exactamente, porque, como les decía, no hay el segundo elemento que es el silencio de la relación jurídica. Yo hice algo que dificultó la prescripción. ¿Se entiende ahí, Saray? Sí. Si yo pago después de que se cumplió el plazo, si yo pago después, no es que yo esté dificultando que opere la prescripción. Yo estoy renunciando a mi derecho de no pagar. ¿Se entiende ahí, Saray? Ah, sí, ahí ¿Sí? sería obligación natural porque ya está fuera de la obligación civil porque ya prescribió el plazo. Es que ese es el argumento de ellos, de estas personas, ¿me entiendes? Ya. Es el argumento de ellos, ¿verdad? Porque si es que yo pago después, yo tendría todo el derecho, o sea, si transcurrió el plazo, yo tendría todo el derecho a que si me demandan decir, ah, no, lo siento, no pago, ¿verdad? Pero si yo pago después del plazo, significa que esto ya no es una interrupción, pero es una renuncia a la prescripción. No sé, Saray, si se entiende ahí la diferencia entre interrupción y renuncia. Sí, profe, ahí sí entendí. ¿Sí? Claro, ese es el argumento que nos dan estos autores. ¿Dudas? ¿Consultas? Por favor, lo que quieran, porque como les decía, obligación natural siempre se pregunta. Ya, y entonces vamos a la última, que es la del número 4, ¿cierto? Que nos dice las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba, o sea, aquí era una obligación de nuevo perfecta. Algo pasó en el camino. Bueno, ¿qué pasó en el camino? Que no se pudo probar. Yo como acreedora, o la Camila, ¿verdad? Yo le debo el millón, la Camila no pudo probar en un juicio que yo le debía el millón de pesos, ¿ya? Entonces, bueno, requisito, por supuesto que haya un juicio, ¿ya? Que el deudor ganó el pleito, o sea, yo gané, y que la causa por la cual yo gané es solo
que la Camila no pudo probar la obligación. Si la causa es otra, no estamos frente a una obligación natural. Pero si la causa es que la Camila no logró probar la obligación, entonces significa que la obligación se transformó en natural. ¿Ya? ¿Comentarios, dudas que tengan? Cuando dice que haya habido pleito, ¿a qué? Por ejemplo, un ejemplo, ¿cuál sería? La Camila me demandó. ¿Ya? Yo le debía el millón, la Camila me demandó. O sea, si yo le debo el millón y yo soy capaz, ya cumplí 18, obviamente, la Camila también, bueno, en este caso es mi obligación, yo cumplí 18, es un negocio jurídico con todas las solemnidades, no han pasado los plazos de prescripción, la obligación es plenamente civil, ¿ya? Vamos a inventar que la Camila fue poco diligente, entonces, por ejemplo, lo dejó por escrito, y la Camila me demanda, y dice, no, pues ella me dijo oralmente que me iba a pagar el millón, ¿ya? Pero si ella no logra probar, si ella me demanda y no logra probar que yo le debía el millón, la obligación se transforma en natural aunque siga existiendo. ¿Por ahí se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, duda? Bueno, y finalmente, para terminar esta parte de la mañana, la pregunta es, ¿es taxativo o no? Volvamos al 1470. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Es taxativo este catálogo? ¿Cierto? 1, 2, 3, 4. ¿Son solo estas las obligaciones naturales o pueden haber más que estas 4? ¿Pueden haber más que estas 4 o son solo estas? Profe, creo ¿Sí? que hay más, porque el año pasado creo que yo le había comentado que había estado en este ramo y que lo había congelado. Y recuerdo que habían dicho que habían otras obligaciones que pueden ser naturales, como el juego lícito, ¿Ya? con predominio del esfuerzo intelectual, la multa a los esponsales, ¿sí? ¿Ya? El pago de intereses no estipulados en el mutuo. ¿Ya? Y el pago por un objeto o causas ilícitas. Decían Ya. que eso eran como otras obligaciones naturales. Ya. O sea, efectivamente hay una postura, hay una posible respuesta que dice hay más, ¿ya? Y en concreto, ¿cierto? Hay autores que dicen aquí hay otros casos, que son los que nos relata Mabel y que vamos a enumerar a continuación. Esa es una posible respuesta. Si miramos la norma, ¿a alguien se le ocurre algún argumento para decir son solo estas o hay más? Profe, yo recuerdo que en el texto de Abeliuk se menciona que como la norma dice tales son, eso ¿Ya? sería una expresión enunciativa. Entonces, Ya. por eso se puede como entender que no es taxativo. Ya, claro, la expresión tales son, de acuerdo a es la misma postura que dice la Mabel, ¿cierto? En el fondo, estas son algunas, significaría. ¿Ya? ¿Alguna otra persona que quiera dar otro argumento? Bueno, precisamente la expresión tales son es aquella que conduce a la otra tesis a decir son solo estas, porque en el fondo lo que dicen los otros autores es tales son significa estas son, no hay más que estas, y por lo tanto el 1470 sí sería taxativo, ¿ya? Entonces, ¿es taxativo o no? Acá está. Es discutido, como casi todo en el derecho civil, ¿cierto? Para algunos es taxativo. La expresión tales son sería muy claro en orden a sostener que sería un caso de taxatividad. El pensamiento del código de Bello es claro, ¿cierto? Y el artículo 2296, cuando habla de obligaciones naturales, solamente se remite al 1470, no a otro tipo de obligación natural. Es decir, solamente estarían estas 4. Y luego, la otra postura que dice no es taxativo, estos autores dicen hay más, ¿cierto? Y la expresión tales son, creo que lo dijo la Mabel, no me acuerdo, sí creo que lo dijo la Mabel, ¿cierto? Significa es un ejemplo. Y por lo tanto hay otros casos de obligaciones naturales.
¿Cuáles serían los otros casos? Bueno, hay varios, según algunos autores. Uno lo revisamos el año pasado, que es el caso de los juegos de destreza intelectual y apuesta lícita. Ahí nosotros dijimos, y de hecho ahí vimos esta distinción entre obligación civil y natural, ¿cierto? Pero también habrían otras, como por ejemplo, la multa a los esponsales, discutido por supuesto, porque de acuerdo a otros autores, los esponsales significa estar de novios, la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Eso es básicamente un esponsal. Yo le prometo al otro que me voy a casar con el otro y el otro me promete a mí que se va a casar conmigo, ¿verdad? Y o por supuesto que es una obligación no exigible. Nadie puede obligar a otro a casarse, ¿ya? Pero si hay una multa, claro, de acuerdo a algunos, genera una obligación natural, ¿ya? Lo dado pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas, el deudor que paga más allá de lo que debe por gozar de beneficio inventario, pago de interés no estipulado, y el caso del juego y la apuesta que revisamos el año pasado. Entonces yo les pediría por favor que revisen en su caso esas normas y serían los ejemplos, algunos ejemplos de obligaciones naturales fuera del 1470, pero es discutido. No todos están de acuerdo de que realmente sean casos de obligaciones naturales. Bueno, y finalmente, efectos de la obligación natural. Por supuesto, es causa suficiente del pago. El acreedor se puede quedar con lo que recibió, porque tiene esta excepción, para retener. Requisitos, los generales de todo pago, que vamos a revisar al final del curso, debe ser hecho voluntariamente por el deudor. Y aquí algunos dicen que se requiere que el deudor sepa que está pagando una obligación natural, y otros dicen que no es necesario que el deudor sepa que está pagando una obligación natural, ¿ya? Pero que sí se requiere que pague espontáneamente sin coacción. Y finalmente que tenga la libre administración de los bienes. ¿Comentarios, dudas, consultas? ¿Puede una obligación natural convertirse en civil? Por ejemplo, yo prometo que voy a cumplir una obligación natural, es discutido nuevamente. Y aquí Abeliuk lo que dice es depende de si acercamos la obligación natural al deber moral o la acercamos más hacia la obligación civil desvirtuada. Dependiendo de eso es que se podrá prometer o no. Pero de nuevo es también un tema objeto de discusión. ¿Comentarios, dudas que tengan? ¿Observaciones? ¿No? Entonces voy a dejar de grabar al tiro para que no nos pasemos en el tiempo. Dejé de grabar. Bueno, entonces hemos terminado la parte de videoconferencia y nos volvemos a encontrar entonces a las 2:20. Muchas gracias de nuevo por haber venido a esta parte de la mañana y por la participación que siempre se agradece. Y nos volvemos a encontrar más ratito. Ya la guía de trabajo está arriba, así que para que puedan revisarla a continuación. Profe, ¿Sí? Ay, perdón. disculpe, yo tengo una pregunta, pero ¿Ya? no respecto de esta clase, la de hoy, ¿Ya? sino que repasando la materia, con ¿Ya? mis compañeras estábamos viendo el tema del pago de lo no debido, ¿Ya? y nos surgió como ejemplo cuando uno hace, por ejemplo, una transferencia bancaria errónea ¿Ya? a una persona que no nos equivocamos, por ejemplo, y yo Claro. la transferí a otra persona. Ujú. ¿Yo ahí puedo gestionar una acción por pago de lo no debido? Yo diría que sí. Yo diría que si no hay ninguna obligación, como dice la norma, si yo pago por error y la obligación no es civil ni natural, yo diría que sí habría un pago de lo no debido. Ya, bacán. Sí, un súper buen ejemplo. Recordémoslo, no sé, capaz que lo ponga en la prueba, no sé, pero un muy buen ejemplo en todo caso. No se me Ya, ocurrió la profe. semana pasada. Sí, no, se nos ocurrió a nosotras después estudiando. Sí. Ya, Súper. profe, muchas gracias. Que les vaya bien entonces, nos vemos más ratito a las 2:20. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, que les vaya bien. Profe, Chao, gracias. Chao. Chao, profe. Espérame, a ver cómo se hace esto.